El viaje a Valencia había sido planificado con entusiasmo, un intento de reavivar la chispa en nuestro matrimonio. Mi pareja, siempre absorta en su trabajo, había prometido dedicarme más tiempo. Sin embargo, al llegar a la ciudad, la realidad se presentó de manera cruda. Las calles vibrantes estaban llenas de vida, el aroma de la paella flotaba en el aire y las luces del festival iluminaban cada rincón. Pero yo me sentía como una sombra, invisible entre las risas y los murmullos. Las primeras horas pasaron rápidamente mientras mi pareja se sumergía en conversaciones con amigos y familiares. Yo intentaba participar, pero mis palabras parecían perderse entre el bullicio. Observé a mi hijastro joven y lleno de energía, interactuando con los demás. Su risa resonaba en mis oídos como una melodía olvidada. Durante años había sido solo un niño para mí, pero ahora algo diferente comenzaba a florecer en mi interior. La tensión en mi matrimonio era palpable, cada mirada que intercambiábamos era un recordatorio del abismo que se había formado entre nosotros. A medida que avanzaba el día, me sentí cada vez más aislada. La alegría de estar en un lugar tan vibrante se desvanecía ante la sensación de soledad que me envolvía. En medio del bullicio del mercado central, decidí alejarme un momento para respirar. Caminé por las calles adoquinadas del barrio del Carmen, donde las paredes antiguas parecían contar historias de amor y desamor. Me detuve frente a una pequeña tienda de cerámica, admirando las piezas brillantes que reflejaban los colores del festival. Fue entonces cuando sentí su presencia detrás de mí. ¿Te gusta?, preguntó él con una sonrisa despreocupada. Asentí sin poder articular palabras. La conexión entre nosotros era innegable, sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo recordar viejos tiempos. En ese instante todo lo demás desapareció, el ruido del festival, las preocupaciones sobre mi matrimonio, el peso de la soledad. Siempre quise venir aquí, continuó él mientras examinaba una jarra decorativa. La comida es increíble y la gente es tan amable. Sí, respondí finalmente, Valencia tiene algo especial. El tiempo pasó volando mientras charlábamos sobre trivialidades y recuerdos compartidos. Cada risa que salía de sus labios resonaba dentro de mí como un eco familiar y reconfortante. Sin embargo, también despertó sentimientos reprimidos que creía haber enterrado hace mucho tiempo. Cuando regresamos al grupo familiar, noté cómo la atmósfera había cambiado sutilmente. Mi pareja seguía inmersa en conversaciones ajenas a mí, su risa sonaba distante y vacía. Mientras tanto, yo luchaba por ocultar lo que empezaba a sentir por su hijo, una mezcla confusa de afecto y deseo que nunca hubiera imaginado experimentar. A medida que caía la noche y los fuegos artificiales iluminaban el cielo valenciano, decidí dar un paseo por la Plaza de la Virgen para despejar mi mente. La plaza estaba llena de gente disfrutando del ambiente festivo, las luces danzaban sobre las piedras antiguas mientras los músicos tocaban melodías alegres. Fue allí donde lo vi nuevamente acercándose hacia mí con paso decidido. ¿Te gustaría caminar?, preguntó con una mirada expectante. Asentí nuevamente, no podía resistirme a esa invitación simple pero cargada de significado. Caminamos juntos bajo el manto estrellado mientras nuestras sombras se entrelazaban sobre las baldosas gastadas por el tiempo. Las conversaciones alrededor se desvanecieron mientras nos sumergíamos en nuestro propio mundo. Me alegra estar aquí contigo, dijo él al final del paseo. Las palabras resonaron dentro de mí como un canto suave que me atraía hacia él sin poder evitarlo. En ese momento comprendí que no solo estaba buscando compañía, anhelaba conexión emocional en un mar de indiferencia matrimonial. Sin embargo, el miedo a lo prohibido comenzó a asomarse entre mis pensamientos como una sombra inquietante. ¿Qué significaría esto para nosotros? El camino hacia adelante parecía lleno de espinas y peligros ocultos. Mientras regresábamos al grupo familiar, sentí como mi corazón latía con fuerza ante la posibilidad de cruzar límites inexplorados. La atracción era palpable, cada roce accidental entre nosotros encendía chispas invisibles que amenazaban con consumirnos si no teníamos cuidado. Al llegar al hotel donde nos alojábamos todos juntos, una sensación ambivalente me invadió. Deseaba perderme en esa conexión nueva pero temía las repercusiones que podría tener sobre nuestras vidas familiares ya frágiles. Esa noche me acosté sintiéndome más sola que nunca,
el silencio del cuarto contrastaba con el bullicio exterior del festival aún presente en mis oídos. La atracción hacia mi hijastro se había convertido en un dilema interno difícil de ignorar. ¿Era posible encontrar felicidad al margen del compromiso? El día siguiente prometía ser complicado. Sabía que tendría que enfrentar mis propios deseos reprimidos mientras navegábamos por los festivales coloridos y ruidosos que Valencia ofrecía generosamente. La incertidumbre pesaba sobre mí como una niebla densa mientras cerraba los ojos e intentaba encontrar consuelo en mis pensamientos confusos sobre lo ocurrido esa tarde junto a él. El sol se alzaba sobre Valencia, iluminando los azulejos de las calles y llenando el aire con el aroma a paella y churros. La ciudad vibraba con la energía de sus festivales, pero yo me sentía atrapada en un torbellino de emociones. Caminábamos juntos, mi pareja y yo, junto a su hijo, pero la distancia entre nosotros parecía más amplia que nunca. Mientras explorábamos el mercado central, me perdí en los colores de las frutas y en la risa de los vendedores. Mi pareja hablaba animadamente sobre las delicias locales, pero mis pensamientos vagaban hacia él. La forma en que su risa resonaba en el aire, como sus ojos brillaban con entusiasmo, esos pequeños detalles me atrapaban. Era un juego peligroso, una línea que no debía cruzar. ¿Te gustaría probar un poco de horchata?, preguntó mi pareja, interrumpiendo mis pensamientos. Asentí con una sonrisa forzada. Mientras nos acercábamos al puesto, él se quedó atrás por un momento, mirando algo en un puesto cercano. Fue entonces cuando sucedió, nuestras miradas se encontraron y sentí una chispa que me recorrió el cuerpo. La fiesta continuaba fuera del mercado, la música sonaba fuerte y alegre. Las calles estaban llenas de gente disfrutando del ambiente festivo. A medida que nos dirigíamos hacia la Plaza de la Virgen, donde las luces brillaban con fuerza, el bullicio del lugar parecía ahogar mis pensamientos. La risa y la música eran un telón de fondo para mi lucha interna. Nos detuvimos frente a una fuente adornada con flores. «Es hermosa», dije mientras contemplaba el agua danzante. Él se acercó un poco más, su presencia era abrumadora. Sí, respondió con una sonrisa que hizo que mi corazón latiera más rápido. Un grupo de jóvenes comenzó a bailar cerca de nosotros y la alegría era contagiosa. Mi pareja se unió a ellos sin pensarlo dos veces. Yo permanecí al margen, observando cómo se movían al ritmo de la música mientras él disfrutaba del momento. En ese instante sentí que el mundo se desvanecía a mi alrededor y solo quedábamos nosotros dos. Un impulso irracional me llevó a acercarme más a él. La multitud nos rodeaba, pero todo lo que podía escuchar era el latido acelerado de mi corazón. ¿Quieres bailar?, le pregunté sin pensar en las consecuencias. Su mirada se iluminó y asintió lentamente mientras tomaba mi mano. Nos movimos juntos entre la multitud. Cada giro era como si estuviéramos solos en medio del caos festivo. Bailamos al compás de una melodía alegre y despreocupada, pero había algo más profundo en nuestro intercambio, una conexión palpable que no podía ignorar. Mis pensamientos estaban confusos mientras luchaba contra esa atracción prohibida. De repente nos encontramos apartados de los demás en un rincón tranquilo detrás de unos puestos decorados con luces brillantes. Miré a su alrededor para asegurarme de que nadie nos veía mientras nuestra cercanía crecía cada vez más intensa. «Esto es diferente», murmuré apenas audible mientras nuestras miradas se mantenían fijas una en la otra. No había palabras suficientes para describir lo que estaba sintiendo, todo era nuevo y aterrador al mismo tiempo. Sí, respondió él con voz suave, acercándose aún más a mí hasta casi tocarme con su cuerpo cálido. En ese momento crucial entre el deseo reprimido y la realidad familiar que me atrapaba como una trampa invisible, decidí arriesgarme por primera vez. Nos besamos. El contacto fue electrizante, mis labios encontraron los suyos con una mezcla de sorpresa y anhelo reprimido durante tanto tiempo. El mundo exterior desapareció por completo mientras compartíamos ese instante prohibido lleno de promesas silenciosas. Cuando nos separamos brevemente para recuperar el aliento, vi sus ojos reflejar tanto deseo como miedo, sabíamos lo arriesgado que era lo que acabábamos de hacer. Pero también había una chispa innegable entre nosotros que no podía ignorar. «Debemos regresar», dije rápidamente mientras intentaba calmar mi corazón desbocado por lo sucedido. «No podemos, no debemos».
No sabía cómo seguir sin dejar escapar lo que acabábamos de compartir. Estaba atrapada entre mis deseos y las expectativas familiares. Él asintió lentamente, pero su mirada seguía fija en mí como si buscara respuestas en mi expresión confusa. Lo sé, murmuró antes de darme un paso atrás hacia la fiesta bulliciosa donde todos parecían ajenos a nuestra conexión secreta. A medida que regresamos al grupo familiar, sentí como la tensión aumentaba en mi pecho, cada risa ajena sonaba como un recordatorio cruel del secreto que llevábamos dentro. La atmósfera festiva ya no parecía tan alegre para mí, cada conversación me hacía sentir más distante e invisible. La tarde avanzó entre risas forzadas y miradas furtivas hacia él, cada interacción se sentía superficial comparada con lo vivido momentos antes. Al final del día, regresamos al hotel cansados pero llenos del eco silencioso del beso compartido. En mi habitación aquella noche reviví cada instante, sus manos suaves sobre mis brazos, su risa resonando en mis oídos como música prohibida. Pero también vino la culpa aplastante, sabía que este camino podría llevarnos a lugares oscuros e inciertos. Mientras miraba por la ventana hacia las luces titilantes de Valencia iluminando las calles vacías bajo la luna llena, comprendí que había cruzado una línea peligrosa sin saber qué vendría después ni cómo afectaría nuestras vidas para siempre. La incertidumbre pesaba sobre mí como un manto oscuro mientras cerré los ojos intentando encontrar paz ante lo inevitable. Nuestra relación había cambiado para siempre aquella tarde mágica llena de luces y sombras ocultas tras cada esquina festiva. El silencio de la habitación se volvió ensordecedor después de aquel instante robado. La conexión que había surgido entre nosotros era un secreto peligroso, un hilo delgado que se tensaba con cada mirada furtiva y cada sonrisa compartida. Mientras las festividades de Valencia continuaban su curso, yo me sentía como una espectadora en mi propia vida, atrapada en un matrimonio que ya no me llenaba. Los días siguientes transcurrieron entre risas y charlas familiares, pero mi mente estaba en otro lugar. Las calles de la ciudad vibraban con música y alegría, pero yo solo podía pensar en aquellos momentos a solas. Decidí que necesitaba más, quería conocerlo en un nivel más profundo, más allá de lo que el destino nos había dictado. Una tarde, mientras paseábamos por el barrio del Carmen, me encontré sintiendo una mezcla de emoción y miedo. Las calles adoquinadas parecían susurrar secretos antiguos mientras nos adentrábamos en un rincón apartado donde las sombras se alargaban. ¿Te gustaría quedarte aquí un momento?, pregunté sintiendo como mis palabras rompían el aire denso de tensión entre nosotros. Él asintió lentamente y antes de que pudiera darme cuenta, nuestros labios se encontraron en un roce suave y furtivo. El mundo exterior desapareció, solo existíamos nosotros dos en ese instante robado. La calidez de su cuerpo junto al mío encendió algo que creía apagado hace mucho tiempo. Pero la realidad regresó rápidamente a mí como un frío viento, el temor a ser descubiertos me envolvía como una niebla espesa. A medida que los días avanzaban, los encuentros furtivos se volvieron más frecuentes. Nos encontrábamos en pequeños rincones durante las festividades o intercambiábamos miradas cómplices durante las cenas familiares. Cada risa compartida ocultaba un secreto, cada conversación ligera escondía una carga emocional abrumadora. El miedo a ser descubiertos era constante, pero la atracción era más fuerte que cualquier advertencia interna. Una noche decidimos aventurarnos a un bar local donde la música sonaba con fuerza y las luces parpadeantes animaban el ambiente festivo. La atmósfera vibrante era casi intoxicante, sin embargo, yo sentía como mi corazón latía desbocado ante la posibilidad de ser vista por alguien conocido. Aún así, la necesidad de estar cerca de él superó cualquier preocupación lógica. Mientras nos sentábamos juntos en una mesa apartada, nuestras manos se rozaron ligeramente sobre la superficie fría del mueble. Aquella conexión física encendió otra vez el fuego interno que había intentado sofocar durante años. En medio del bullicio y la alegría ajena, nos encontramos robándonos momentos llenos de significado profundo. Esto es peligroso, murmuré al oído mientras él sonreía con complicidad. Lo sé, respondió con una mirada intensa que prometía tanto como temía. Era un juego arriesgado, cada palabra compartida parecía acercarnos más al borde del abismo. Los días pasaron como si fueran semanas, cada encuentro se tornaba más intenso y lleno de significado oculto. La vulnerabilidad que ambos compartíamos creció con cada mirada profunda y sonrisa cómplice.
Sin embargo, el peso del secreto comenzaba a hacer mella en mí, como una sombra creciente que amenazaba con engullirnos. Una mañana decidí salir sola para reflexionar sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros. Paseé por la Plaza de la Virgen, donde los murmullos del pasado parecían resonar entre las piedras antiguas. Observé a las familias disfrutar del ambiente festivo y sentí una punzada de nostalgia por lo que alguna vez fue mi vida familiar idealizada. Las luces brillantes del festival contrastaban con mi creciente confusión interna. ¿Qué quería realmente? ¿Era posible seguir adelante sin perderme a mí misma? Las preguntas giraban en mi mente mientras recordaba esos momentos robados. Nos besamos aquella tarde mágica, ahora todo parecía tan lejano e irreal. El regreso al hotel fue tenso, sabía que debía enfrentar mis sentimientos antes de perderme completamente en esta vorágine emocional. Cuando llegué a mi habitación, él ya estaba allí esperándome con una expresión seria pero ansiosa. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos mientras cerraba la puerta tras él. La conversación fluyó entre nosotros como un río desbordado, palabras sobre lo correcto e incorrecto se entrelazaron con deseos ocultos e inseguridades profundas. Hablamos sobre nuestras vidas separadas, su juventud llena de promesas y mis años perdidos buscando validación en un matrimonio frío y distante. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté finalmente sintiendo como el peso del mundo caía sobre mis hombros. La incertidumbre me asfixiaba mientras esperaba su respuesta. Quiero saber qué sientes realmente, dijo él con voz firme pero vulnerable al mismo tiempo. La verdad estaba ahí esperando ser pronunciada. Deseaba explorar esta conexión sin límites ni etiquetas impuestas por la sociedad o nuestra familia. Pero también sabía que ese camino podría llevarnos hacia destinos oscuros e inexplorados. Quiero estar contigo, confesé finalmente sintiendo como esas palabras liberaban algo dentro de mí que había permanecido atrapado durante demasiado tiempo. Un brillo intenso cruzó sus ojos mientras sonreía levemente. Entonces hagámoslo. El momento pareció suspendido en el aire hasta que finalmente entendí lo inevitable. Habíamos cruzado una línea sin retorno hacia lo desconocido y peligroso. La noche siguiente decidió cambiar todo nuevamente cuando pasamos juntos más tiempo del planeado. Pasamos la noche juntos. Sin pensarlo bien, fue un acto impulsivo pero necesario para ambos después de tantas semanas llenas de tensión acumulada e incertidumbre latente sobre nuestro futuro juntos. Sin embargo, las repercusiones comenzaron a manifestarse rápidamente cuando algunos miembros de nuestra familia empezaron a notar cambios extraños en nuestro comportamiento mutuo. Miradas prolongadas o risas ahogadas durante las cenas familiares comenzaron a levantar sospechas silenciosas entre ellos. El peso del secreto se volvía cada vez más difícil de llevar mientras luchábamos por mantener nuestra fachada intacta ante los demás. Esa presión comenzó a afectar no solo nuestra relación sino también mi bienestar emocional general al sentirme atrapada entre dos mundos opuestos tan opuestos como el día y la noche. Cada encuentro furtivo parecía acercarnos más al precipicio donde todo podría derrumbarse si alguien descubría lo que realmente estaba sucediendo detrás de puertas cerradas o bajo luces brillantes disfrazadas por festivales alegres llenos de promesas vacías e ilusiones rotas escondidas bajo capas superficiales aparentemente perfectas en nuestras vidas diarias ordinarias sin complicaciones adicionales añadidas por este nuevo giro inesperado hacia lo prohibido e incierto. Las sombras comenzaron a cernirse sobre nosotros mientras nos adentrábamos aún más profundamente en este laberinto emocional lleno tanto de pasión como miedo paralizante ante posibles consecuencias imprevistas provocadas por decisiones impulsivas tomadas sin pensar detenidamente antes. La mañana siguiente la luz del sol se colaba a través de las cortinas, iluminando la habitación donde todo había cambiado. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, un instante robado a la rutina que nos había atrapado. Pasamos la noche juntos, y aunque el mundo exterior seguía girando, en ese espacio íntimo el tiempo parecía haberse detenido. La sensación de libertad y culpa se entrelazaba en mi mente, creando una maraña difícil de deshacer. El desayuno familiar fue un ejercicio de contención. Las conversaciones fluyeron como siempre, pero yo me sentía distante como si estuviera observando desde un rincón oscuro. Las risas resonaban en la mesa mientras yo luchaba por mantener una expresión neutral. Mi pareja hablaba sobre los planes del día. El mercado central de Valencia y sus delicias culinarias serían nuestro destino.
Pero mi mente estaba en otra parte, atrapada en recuerdos fugaces y sensaciones intensas. Las palabras de mi hijastro aún resonaban en mis oídos: no puedo dejar de pensar en ti. Esas palabras eran un eco constante que me llenaba de ansiedad y emoción al mismo tiempo. ¿Qué significaban realmente? Mientras todos hablaban sobre los platos que probaríamos, yo solo podía imaginar su mirada intensa y cómo me hacía sentir viva. Al llegar al mercado, el bullicio era abrumador. Los colores vibrantes de las frutas y verduras parecían burlarse de mi estado emocional. El aroma a paella flotaba por el aire, mezclándose con el sonido alegre de los vendedores que ofrecían sus productos con entusiasmo. La gente reía y disfrutaba del ambiente festivo, sin embargo, para mí, era como si estuviera tras un cristal, observando una vida que no era la mía. Mientras caminábamos entre los puestos, noté cómo mi hijastro se acercó a mí con una sonrisa cómplice. Era como si compartiéramos un secreto que nadie más podía entender. En medio del bullicio del mercado, encontramos un rincón apartado donde las voces se desvanecían. Miradas furtivas se cruzaron entre nosotros, había una conexión palpable que nos mantenía atados a este momento prohibido. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó él con voz baja pero firme. No lo sé, respondí casi sin pensar. Pero en mi interior sabía que no quería perderlo, su presencia era un refugio ante la tormenta emocional que estaba viviendo. El resto del día pasó entre risas forzadas y miradas furtivas. La presión de ser parte de esta familia seguía aumentando mientras mis propios deseos luchaban por salir a la superficie. La cena fue otro desafío. Cada bocado parecía atragantarse en mi garganta mientras pensaba en lo que había dejado atrás por esta nueva conexión. Esa noche regresamos al hotel cansados pero satisfechos después de haber explorado cada rincón del mercado y haber disfrutado de una cena deliciosa. Sin embargo, la tensión seguía latente entre nosotros dos. A medida que nos preparábamos para dormir, no podía evitar pensar en lo inevitable: este viaje pronto llegaría a su fin y nuestra realidad volvería a ser la misma. Mientras me acomodaba en la cama, sentí su presencia cerca. Él también estaba inquieto por lo que habíamos compartido esa noche anterior. Fue entonces cuando decidió acercarse un poco más, rompiendo las barreras invisibles entre nosotros. «¿Te gustaría salir a caminar?», sugirió con una voz suave cargada de intención. Afuera, las calles estaban iluminadas por faroles antiguos que parecían contar historias olvidadas. Caminamos juntos bajo el cielo estrellado. Cada paso era una mezcla entre el deseo y el miedo a lo que podría suceder si alguien nos viera juntos así. «Esto es diferente», le dije mientras miraba hacia adelante tratando de mantenerme firme ante mis propios sentimientos contradictorios. «Lo sé», respondió él sin apartar su mirada de mí. «Pero no puedo dejarlo ir». Las palabras flotaron entre nosotros como una promesa silenciosa mientras continuábamos nuestra caminata por las calles adoquinadas del barrio del Carmen. Cada esquina traía consigo nuevos aromas y sonidos vibrantes. Valencia parecía estar viva esa noche. La conversación fluyó naturalmente hasta que llegamos a un pequeño parque donde decidimos sentarnos en un banco solitario rodeado por árboles frondosos. La luna iluminaba nuestros rostros mientras nos mirábamos fijamente sin saber qué decir exactamente. Fue entonces cuando nuestras manos se encontraron sobre el banco. Ese simple gesto encendió algo profundo dentro de mí. Miré hacia los lados para asegurarme de que nadie nos observaba antes de arriesgarme a cruzar esa línea invisible que habíamos establecido previamente. Nuestros labios se encontraron brevemente antes de separarnos abruptamente como si hubiésemos tocado fuego ardiente. Ambos sabíamos lo arriesgado e irresponsable que era esto, pero no podíamos resistirnos al impulso desenfrenado que nos guiaba hacia adelante. Regresamos al hotel sintiendo el peso del secreto compartido sobre nuestros hombros. Cada paso hacia nuestra habitación era más difícil que el anterior porque sabíamos muy bien lo vulnerable que habíamos hecho nuestra situación al acercarnos tanto uno al otro. La mañana siguiente amaneció con nubes grises cubriendo el cielo, presagiando tormenta tanto fuera como dentro mío. Desperté sintiéndome atrapada nuevamente entre dos mundos, uno lleno de amor prohibido y otro marcado por responsabilidades familiares inquebrantables. El desayuno fue tenso. Las conversaciones eran superficiales mientras yo trataba desesperadamente de ocultar mis pensamientos tumultuosos tras una máscara sonriente.
Cada risa forzada me recordaba lo lejos que estaba ya del camino trazado para mí hasta ese momento. En medio del caos familiar surgió una discusión inesperada entre mi pareja e hijos sobre pequeños detalles logísticos para nuestro regreso a casa. Eso fue suficiente para hacerme sentir como si estuviera flotando fuera del tiempo y espacio real donde todos ellos permanecían atrapados sin saber nada sobre mis propios dilemas internos ni los sentimientos contradictorios hacia mi hijastro. La tensión acumulada estalló cuando uno de ellos mencionó cómo todo parecía perfecto durante este viaje familiar. Eso fue suficiente para empujarme al límite donde finalmente exploté: no es perfecto. Las miradas se volvieron hacia mí con sorpresa e incredulidad al escuchar esas palabras salir directamente desde lo más profundo sin poder controlarlas. Las palabras que habían salido de mi boca parecían flotar en el aire, pesadas y llenas de significado. La atmósfera se volvió densa, como si cada uno de nosotros estuviera consciente de la verdad que había sido revelada. La mirada de mi pareja se tornó fría, mientras los ojos del hijastro brillaban con una mezcla de sorpresa y comprensión. No sabía cómo había llegado a ese punto, pero la presión de las expectativas familiares se sentía como un peso insoportable sobre mis hombros. «Solo estamos aquí por los niños», dijo mi pareja, tratando de recuperar el control de la situación. Pero esa afirmación resonó en mí como un eco vacío. ¿Cuánto tiempo había pasado sintiéndome invisible en este matrimonio? Las risas y las conversaciones que solían ser placenteras ahora parecían un recordatorio constante de lo que había perdido. Decidí salir a dar un paseo por la Plaza de la Virgen, buscando un respiro entre las piedras antiguas que parecían guardar secretos. Los murmullos del pasado me rodeaban mientras caminaba sola, intentando ordenar mis pensamientos. La música festiva resonaba a lo lejos, pero todo me parecía distante y ajeno. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado del hijastro: «¿Podemos hablar?». Mi corazón se aceleró al leerlo. ¿Qué significaba eso? La culpa me invadió, sabía que debía mantener distancia, pero algo dentro de mí anhelaba esa conexión prohibida. El deseo y la responsabilidad chocaban en mi pecho como olas contra una roca. Mientras caminaba por las calles adoquinadas del barrio del Carmen, recordé los momentos furtivos que habíamos compartido. Cada encuentro se sentía como un susurro en medio del ruido familiar, una chispa en la oscuridad que iluminaba mis días grises. Sin embargo, el miedo a ser descubierta era constante, acechando cada paso que daba. Finalmente decidí responder al mensaje: «Sí, donde siempre». Mi mente estaba llena de dudas y preguntas sin respuesta. ¿Qué quería realmente? ¿Podríamos seguir así sin consecuencias? La incertidumbre me consumía mientras regresaba al hotel, donde la familia aún celebraba. Al llegar, noté la risa y el bullicio en el aire. Todos estaban disfrutando de una cena festiva. Me senté en silencio al borde de la mesa, sintiéndome como una sombra entre ellos. Las miradas pasaban rápidamente sobre mí, pero nadie parecía notar mi lucha interna. A medida que avanzaba la noche, las voces se mezclaban con el sonido del vino sirviéndose y los platos cloqueando. La presión aumentaba cuando uno de los niños preguntó: «¿Por qué no sonríes?». Esa simple pregunta me hizo sentir aún más aislada. Intenté sonreír, lo hice porque era lo esperado, pero no podía evitar pensar en lo que realmente deseaba: escapar con él a algún lugar donde nadie pudiera juzgarnos. Después de la cena, encontré un momento para escabullirme hacia nuestro rincón habitual en el hotel. Allí estaba él esperándome con una expresión seria en su rostro. «¿Qué está pasando?», preguntó sin rodeos. «No lo sé», respondí sinceramente mientras trataba de mantenerme firme ante sus ojos penetrantes. «Todo esto es confuso». «Lo sé», dijo él suavemente. «Pero no puedo dejarte ir así». Las palabras resonaron dentro de mí como un eco persistente. Su sinceridad me hizo cuestionar todo lo que había estado evitando enfrentar. En ese instante comprendí que ya no podía ignorar mis propios deseos ni las consecuencias que vendrían con ellos. «¿Y si alguien nos ve?», pregunté nerviosamente. «¿Y qué importa?», replicó con firmeza. «No podemos vivir así para siempre». El silencio entre nosotros se volvió palpable mientras sopesábamos nuestras opciones. La lucha interna se intensificó, sabía que cualquier decisión podría cambiar nuestras vidas para siempre.
La idea del escándalo me aterrorizaba tanto como la posibilidad de seguir sintiéndome atrapada en esta vida vacía. De repente la puerta se abrió abruptamente y uno de los niños entró riendo despreocupadamente, rompiendo nuestra burbuja momentánea. El hijastro dio un paso atrás rápidamente para ocultar su frustración mientras yo forzaba una sonrisa para disimular mi agitación interna. «¿Qué hacen aquí?», preguntó el niño inocentemente. «Solo hablando», respondí con voz temblorosa mientras intentaba parecer natural ante esa intersección inesperada entre nuestras vidas secretas y familiares. El niño sonrió antes de marcharse nuevamente hacia sus padres. Su risa resonó por los pasillos vacíos y yo sentí como mi corazón caía al suelo al darme cuenta de cuánto dependía mi felicidad del secreto compartido entre nosotros dos. Esa noche no dormí bien. Cada vez que cerraba los ojos venían a mí imágenes confusas, momentos robados llenos de promesas quebradas y decisiones difíciles por tomar. En medio del silencio oscuro del hotel, solo podía escuchar el murmullo lejano del festival fuera. Era como si toda Valencia estuviera celebrando algo ajeno a mí. A la mañana siguiente decidí enfrentar mis sentimientos con claridad. No podía seguir viviendo así sin saber qué quería realmente ni cuáles serían las repercusiones si continuábamos adelante con esta relación prohibida. Mientras desayunábamos juntos como familia por última vez durante este viaje, noté cómo las miradas perdidas seguían flotando sobre mí. Cada bocado me sabía amargo porque sentía que estaba a punto de romperse algo dentro mío, una especie de cristal frágil, listo para estallar ante cualquier provocación externa o interna. Después del desayuno busqué nuevamente al hijastro en nuestro rincón habitual para hablar sobre lo sucedido antes. Necesitábamos aclarar nuestras intenciones antes de regresar a casa donde todo volvería a ser igual, o quizás peor si continuábamos así. Sin embargo, cuando llegué allí encontré solo su teléfono abandonado sobre la mesa junto a una nota garabateada: «Necesito tiempo». Esa simple frase fue suficiente para dejarme sin aliento. El mundo alrededor mío pareció desvanecerse mientras comprendía lo inevitable. Tal vez ya era demasiado tarde para cambiarlo todo o tal vez nunca hubo nada real entre nosotros más allá del deseo momentáneo. La confusión reinante abrumó todos mis pensamientos hasta convertirlos en ecos vacíos donde antes había esperanza o ilusión por encontrar algo nuevo entre nosotros dos. Con ese mensaje resonando en mi mente decidí regresar al hotel sintiendo como cada paso pesado me acercaba más hacia una realidad incierta e inminente, una realidad donde debía enfrentar las consecuencias ineludibles por haber cruzado líneas invisibles, líneas cuya existencia nunca había cuestionado hasta ahora. El ambiente en el hotel se tornó pesado, como si cada rincón guardara secretos que amenazaban con salir a la luz. La tensión familiar se palpaba en el aire, y yo, atrapada entre mis deseos y la realidad, me sentía más aislada que nunca. Las miradas furtivas del hijastro aún ardían en mi memoria, y la culpa me seguía como una sombra persistente. Decidí salir a caminar por las calles de Valencia, buscando un respiro. El sol comenzaba a ocultarse tras los edificios antiguos, pintando el cielo con tonos anaranjados y morados. La plaza de la Virgen estaba llena de vida. Risas y conversaciones se entremezclaban con el aroma de la paella que se cocinaba en algún lugar cercano. Pero yo no podía disfrutar de nada. Cada sonrisa ajena me recordaba mi propia insatisfacción. Mientras paseaba, un viejo amigo apareció de repente frente a mí. Su sorpresa fue evidente al verme sola. «¿Todo bien?», preguntó sonriendo con una calidez que contrastaba con mi estado emocional. Intenté forzar una risa, pero no logré ocultar la inquietud en mis ojos. «Sí, solo un poco abrumada por el viaje», respondí, sintiendo como mi voz temblaba. La conversación fluyó naturalmente al principio, pero cada vez que mencionaba a mi pareja o a la familia, sentía que las palabras se atoraban en mi garganta. Mi amigo comenzó a notar algo extraño en mi comportamiento. «Te veo diferente, como si estuvieras cargando algo pesado», dijo con un tono preocupado. No sabía si era prudente abrirme a él sobre mis dilemas internos. Sin embargo, algo dentro de mí anhelaba ser escuchada. Decidí desviar el tema hacia recuerdos compartidos de tiempos más felices, pero su mirada seguía fija en mí. «Si necesitas hablar de algo más serio, aquí estoy», ofreció, y esas palabras resonaron como un eco en mi mente. La presión crecía dentro de mí, cada segundo junto a él me recordaba lo distante que había llegado a estar de mi propia vida.
Me despedí rápidamente y regresé al hotel con una mezcla de alivio y ansiedad. Al entrar en la habitación, encontré al hijastro sentado en el borde de la cama. Su expresión era seria, los momentos que habíamos compartido pesaban entre nosotros como una nube oscura. ¿Hablaste con alguien?, preguntó sin rodeos. Su pregunta me sorprendió, no sabía cómo podía haberlo adivinado. La sospecha brillaba en sus ojos mientras yo intentaba mantenerme firme ante su mirada inquisitiva. Solo fue un encuentro casual, respondí evasivamente. No hay nada más. La tensión aumentó, ambos sabíamos que había más entre nosotros que simples encuentros casuales. Con cada palabra no dicha, nuestra conexión se hacía más intensa y peligrosa. Un ruido proveniente del pasillo interrumpió nuestro momento tenso. Alguien pasaba cerca de nuestra puerta hablando alto sobre las festividades locales. Esa distracción nos devolvió brevemente a la realidad cotidiana, pero no pudo borrar lo que habíamos comenzado a construir entre nosotros. No puedo seguir así, dijo él finalmente. Necesitamos aclarar lo que está pasando entre nosotros antes de que alguien lo descubra. Las palabras resonaron como un campanazo dentro de mí, sabía que tenía razón, pero el miedo me paralizaba. ¿Qué pasaría si nuestra relación salía a la luz? ¿Cómo afectaría eso a todos? Sin embargo, no podía negar lo que sentía cada vez que estaba cerca de él, esa conexión era innegable y poderosa. Pero también sabía que cada encuentro furtivo nos acercaba más al borde del abismo. Esa noche decidí irme temprano a dormir para evitar cualquier confrontación adicional. Pero los pensamientos no me dejaron descansar, soñé con momentos robados bajo las luces festivas y risas compartidas entre platos humeantes de comida tradicional valenciana. Al día siguiente decidí salir sola para explorar los encantos ocultos del barrio del Carmen, quizás encontraría claridad entre sus calles adoquinadas llenas de historia y misterio. Caminando por esos pasajes estrechos sentí como el peso del mundo se deslizaba lentamente por mis hombros. Mientras recorría las tiendas locales buscando recuerdos para llevarme a casa, vi algo inesperado, una fotografía familiar expuesta en una pequeña galería junto al camino. Era una imagen antigua donde aparecían miembros lejanos de su familia. Eso me hizo recordar conversaciones olvidadas sobre secretos familiares enterrados durante años. Una sensación inquietante emergió dentro de mí, ¿qué más podría descubrir? Esa revelación me llevó a pensar en cuántas verdades permanecían ocultas bajo capas de silencio y apariencias perfectas. El regreso al hotel fue diferente, llevaba conmigo preguntas sin respuesta sobre la historia familiar del hijastro y cómo podría afectar nuestra situación actual si llegara a enterarse o si alguien más descubriera lo que estábamos haciendo juntos. Al llegar al hotel encontré nuevamente al hijastro esperándome en nuestra habitación con un semblante grave. Sin poder contenerme más decidí compartir lo sucedido durante mi paseo por Valencia. Vi una foto familiar, eso me hizo pensar, ¿qué secretos guardan tus padres? Su rostro palideció ligeramente ante mis palabras, entendí entonces que había tocado un nervio sensible dentro de él. Hay cosas que nunca deberían salir a la luz, respondió casi murmurando. Cosas sobre las cuales preferiría no hablar. El silencio se instaló entre nosotros nuevamente, cargado esta vez con un nuevo tipo de tensión, el miedo ante lo desconocido y los secretos familiares que podrían arruinarlo todo. A medida que nos mirábamos fijamente comprendimos ambos lo peligroso e inminente del camino por delante, nuestras decisiones podrían tener repercusiones devastadoras no solo para nosotros sino también para quienes nos rodeaban. En ese instante supe que debía tomar una decisión antes de perderlo todo, o quizás ya era demasiado tarde para volver atrás. La presión en mi pecho aumentaba con cada segundo que pasaba. La conversación había dejado claro que las cosas no podían continuar como estaban. La mirada de mi pareja, llena de decepción y dolor, me atravesó como un rayo. ¿Cómo había llegado a este punto? La confusión y la culpa se entrelazaban en mi mente, mientras el silencio se hacía más pesado entre nosotros. ¿Qué está pasando contigo?, preguntó su voz temblorosa. Te he visto distante y no puedo ignorarlo más. Las palabras resonaban en el aire, cada una un eco de mis propias inseguridades. No podía ofrecerle una respuesta sincera sin desvelar la verdad oculta que me atormentaba.
Decidí salir a dar un paseo por las calles de Valencia. Necesitaba espacio para respirar, para pensar con claridad. La ciudad vibrante contrastaba con el caos interno que sentía. Las luces de las terrazas iluminaban los rostros sonrientes de quienes disfrutaban del ambiente festivo. Pero yo solo veía sombras, sombras de decisiones equivocadas y caminos cerrados. En la Plaza de la Virgen, el bullicio se intensificó a medida que pasaba por los grupos de gente riendo y charlando. Me senté en un banco intentando ordenar mis pensamientos. Mientras observaba a los turistas disfrutar, recordé los momentos compartidos con él, los instantes robados que parecían tan lejanos ahora. Un mensaje vibró en mi bolsillo, era él. ¿Podemos hablar? El corazón me dio un vuelco ante la inminente conversación. Sabía que debíamos enfrentar lo que habíamos comenzado a construir entre nosotros, pero el miedo a lo que eso significaría era abrumador. Acordamos encontrarnos en un rincón apartado del barrio del Carmen esa noche. Al llegar, la atmósfera estaba cargada de tensión y expectativa. He estado pensando, empezó él al verme llegar, su voz era un susurro casi inaudible entre el murmullo del entorno. Yo también respondí con sinceridad, sintiendo como cada palabra pesaba más que una piedra. No puedo seguir así, confesó, sus ojos reflejando una mezcla de deseo y preocupación. Quiero saber qué sientes realmente. Las palabras se agolpaban en mi mente, tenía tanto que decirle, pero también tanto que perder. No es fácil, murmuré luchando contra la oleada de emociones que amenazaba con desbordarse. Lo sé, dijo él con firmeza. Pero no quiero seguir ocultándolo. El aire se volvió denso entre nosotros mientras nuestras miradas se encontraban nuevamente. En ese instante comprendí que no solo había sentimientos en juego, había vidas enteras afectadas por nuestras decisiones. La noche avanzaba y las luces del barrio brillaban como estrellas caídas del cielo, la belleza del momento contrastaba con el peso de nuestras elecciones inminentes. Finalmente, tras un silencio abrumador, decidimos dar un paso hacia adelante, hagámoslo. La decisión fue liberadora pero aterradora al mismo tiempo, nos acercamos lentamente uno al otro hasta sentirnos casi inseparables en ese instante fugaz. Sin embargo, al regresar a casa esa noche sentí una punzada en el estómago al recordar lo que dejé atrás, promesas no cumplidas y corazones rotos. Los días siguientes fueron una mezcla de felicidad clandestina y culpa aplastante. Cada encuentro furtivo alimentaba nuestro deseo pero también incrementaba mi ansiedad por ser descubierta. La vida cotidiana continuaba su curso, cenas familiares llenas de risas superficiales y miradas cómplices escondidas tras sonrisas forzadas. Una tarde decidí hablar con él nuevamente sobre lo que significábamos el uno para el otro, necesitamos ser claros sobre esto. Él asintió lentamente, entendía la gravedad de nuestra situación mejor que nadie. Lo sé, dijo mientras jugaba nerviosamente con sus dedos. Pero no puedo dejarte ir. ¿Qué hacemos entonces?, pregunté desesperada por respuestas claras mientras el temor comenzaba a apoderarse nuevamente de mí. Las palabras se quedaron atascadas en mi garganta cuando escuchamos pasos acercándose rápidamente hacia nosotros, era mi pareja regresando antes de lo previsto. El pánico me invadió mientras buscábamos una forma rápida de separarnos sin levantar sospechas. Debo irme, dije rápidamente antes de perderme entre las sombras del callejón cercano. Pasaron días desde aquel encuentro tenso y mis pensamientos comenzaron a girar incesantemente alrededor del futuro incierto ante mí. La culpa seguía siendo una compañera constante, cada risa compartida con mi pareja se sentía como una traición hacia él y hacia mí misma. Una noche decidí confrontar mis sentimientos frente al espejo, ver mi reflejo era como mirar directamente al abismo donde habían caído todas mis esperanzas e ilusiones sobre lo que alguna vez fue mi vida familiar perfecta. El festival estaba llegando a su clímax cuando recibí otro mensaje inesperado, necesitamos hablar. Su tono era urgente y lleno de ansiedad, sabía que algo importante estaba por revelarse. Nos encontramos nuevamente bajo las luces brillantes del festival en medio del bullicio festivo donde todo parecía perfecto pero yo me sentía atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de amor prohibido y otro repleto de responsabilidades familiares. Cuando nos encontramos cara a cara esta vez, su expresión era grave, algo había cambiado desde nuestro último encuentro clandestino.
Mi madre sospecha, dijo sin rodeos mientras miraba alrededor para asegurarse de no ser escuchados. Mi corazón se hundió ante la idea misma de ser descubiertos. Todo lo construido podría desmoronarse ante nuestros ojos si alguien más conocía nuestra verdad oculta. No sé qué hacer, continuó el desesperado mientras buscábamos respuestas entre las sombras danzantes del festival. Y ahí estaba yo enfrentando no solo mis deseos sino también las consecuencias devastadoras que podrían surgir si alguien revelara nuestro secreto oscuro. La música del festival retumbaba en mis oídos mientras nos alejábamos de la multitud. Las luces titilantes iluminaban las calles empedradas del barrio, pero en mi interior, todo estaba sumido en la oscuridad. La tensión entre nosotros era palpable, un hilo delgado que amenazaba con romperse en cualquier momento. No sé si puedo seguir así, murmuró él, su voz apenas audible entre el bullicio. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que alguien pudiera estar escuchando. La familia estaba dispersa, absorta en sus propias celebraciones, pero el miedo a ser descubiertos me envolvía como una niebla espesa. No podemos dejar que esto nos consuma, respondí con un tono que intentaba ser firme, aunque mis manos temblaban ligeramente. El Festival de las Fallas había comenzado como una escapatoria, una oportunidad para disfrutar de la vida y olvidar el peso de la rutina. Pero ahora se había convertido en un laberinto del que no sabía cómo escapar. La atracción que sentía por él se había transformado en algo más profundo y complicado. Era un deseo que no podía ignorar, pero también una carga que me arrastraba hacia el abismo. ¿Qué pasará después?, preguntó él con un brillo de angustia en los ojos. Era una pregunta que no quería responder. Las palabras se quedaban atrapadas en mi garganta mientras pensaba en las implicaciones de nuestra relación secreta. No solo se trataba de mí, había una familia entera involucrada, y cada decisión podría desmoronar lo poco que habíamos construido. La noche continuó avanzando mientras buscábamos un rincón más apartado del bullicio. Encontramos un pequeño café donde las risas y los gritos se desvanecían hasta convertirse en murmullos lejanos. Necesitamos hablar, dije finalmente sintiendo como el peso de nuestras decisiones caía sobre mí como una losa. Él asintió, su expresión grave reflejando la gravedad del momento. No puedo seguir siendo tu secreto, confesó con sinceridad desgarradora. Su mirada buscaba la mía, y por un instante sentí que todo lo demás desaparecía, las expectativas familiares, los reproches silenciosos de mi pareja, solo éramos nosotros dos. ¿Y si alguien se entera?, cuestioné con un nudo en el estómago. La idea me aterrorizaba más que cualquier otra cosa. El eco de nuestras acciones resonaría mucho más allá de este instante robado. Lo sé, respondió él con voz temblorosa. Pero no puedo ignorar lo que siento. En ese momento entendí que nuestra conexión había ido más allá del simple deseo, era algo más profundo y complicado. Mientras hablábamos sobre lo inevitable de nuestra situación, el ambiente festivo continuaba a nuestro alrededor sin darnos tregua. Las luces brillantes parecían burlarse de nosotros, eran testigos mudos de nuestro tormento interno. De repente un grito rompió la atmósfera tensa entre nosotros. Nos giramos hacia la entrada del café donde varios miembros de la familia habían llegado buscando algo. Uno de ellos parecía alterado y apuntaba hacia nosotros con el dedo tembloroso. Ahí están, exclamó uno de ellos, caparando la atención general hacia nuestra mesa escondida en la penumbra. Mi corazón se detuvo por un instante, sabía que ese momento podría cambiarlo todo. No puede ser, murmuré mientras miraba a su rostro pálido reflejando mi propio miedo. La risa y las conversaciones cesaron al instante, todos los ojos estaban fijos en nosotros dos. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó otro familiar con tono acusador mientras se acercaban rápidamente hacia nosotros. El tiempo pareció detenerse mientras luchábamos por encontrar palabras adecuadas para justificar nuestra presencia allí juntos. Un torrente de emociones me invadió, pánico, culpa y una tristeza profunda por lo que estaba a punto de suceder. No es lo que parece, intenté decir sin poder articular correctamente mis pensamientos desordenados. Pero las palabras salieron vacías ante la realidad inminente, todos estaban allí para vernos caer. Un silencio pesado llenó el aire mientras esperábamos la reacción familiar,
cada segundo se sentía como una eternidad mientras los rostros conocidos se tornaban cada vez más desconcertados y furiosos ante nuestra situación comprometida. Dímelo, dijo él con voz firme pero quebrada al mismo tiempo, sabía tan bien como yo que no había vuelta atrás desde este punto. Todo lo oculto iba a salir a la luz irremediablemente. Fue entonces cuando comprendí que este sería el final de algo, ya fuera mi matrimonio o nuestra relación prohibida, nada volvería a ser igual después de esta noche. Las voces comenzaron a elevarse entre murmullos confusos e incrédulos, podía sentir como el juicio caía sobre mí como una lluvia helada. Miré a su rostro por última vez antes de enfrentar al resto del mundo, allí estaba yo atrapada entre dos realidades irreconciliables y sin ninguna salida clara. El caos comenzó a desatarse mientras los miembros familiares comenzaban a discutir entre ellos sobre qué hacer con esta revelación inesperada, sus palabras eran cuchillos afilados cortando cualquier vestigio de paz o normalidad en nuestras vidas. Con cada minuto que pasaba, me di cuenta de lo irrevocable del camino elegido. Ya no había forma posible para regresar al lugar seguro donde alguna vez habíamos estado antes del viaje a Valencia. Y así quedé atrapada entre miradas acusadoras y corazones rotos, sabiendo profundamente que nada volvería a ser igual jamás.